Nos poncharon, doctora Lina, ¿cómo le parece? Me estaba dando una explicación muy interesante sobre la nutrición adecuada para la osteoporosis, y es que ese es nuestro tema de hoy. Vamos a comenzar hablando con la doctora Lina María Vélez Cuervo, ortopedista y traumatóloga. Bienvenida, doctora, ¿cómo le ha ido? Muchísimas gracias, saludos a toda la audiencia que nos está visualizando el día de hoy y gracias por la invitación para compartir de este tema que es apasionante para mí y que probablemente lo va a ser también para ustedes. Les cuento un poquito sobre la doctora Lina. Como les contaba, es ortopedista y traumatóloga, es la jefe de la sección de ortopedia de la Universidad de Antioquia y el Hospital San Vicente Fundación, es la directora del programa de fracturas por fragilidad del Hospital San Vicente Fundación. ¿Qué más podemos contar sobre usted? Pues es que con eso tiene ocupación para todo el día. Sí. Prácticamente pues a esto me estoy dedicando en estos momentos, a toda la parte de coordinación académica y directrices del Hospital San Vicente y de la Universidad de Antioquia, y pues obviamente también hago asistencia con muchos de mis pacientes a quien tengo en seguimiento y quienes estén pues con necesidades para eso amablemente pues serán atendidos también. Este programa de fracturas por fragilidad, muchas de esas personas que tienen fragilidad en los huesos están relacionadas con la osteoporosis, doctora Lina. Tocas el tema y directamente de osteoporosis, y cuando hablamos de fragilidad pues inmediatamente hacemos referencia a que es un hueso o una estructura que no es muy fuerte, muy rígida y que es fácilmente sometida a, digámoslo, a traumas o a fuerzas que pueden hacer que falle o que se fatigue fácilmente. Una de esas condiciones que provoca la fragilidad en los huesos está la osteoporosis. Sin embargo, podrían existir otras causas diferentes a osteoporosis que debiliten los huesos, como serían algunas enfermedades que produzcan alteración en ese metabolismo o enfermedades que ataquen el hueso tipo tumorales, que pueden también en algunos casos generar debilidad o fragilidad en el hueso. Pero específicamente con respecto a la osteoporosis, como has tocado el tema, pues es una de las causas que puede originar esas lesiones de fragilidad en el hueso. ¿Podemos prevenir la osteoporosis? Perfectamente. ¿Podemos tratar la osteoporosis? Sí. Ese será nuestro énfasis hoy en Sana que Sana. Adelante, doctora. Muchas gracias. Puede sentarse ahí al ladito, si quieres, ahí al lado izquierdo de tu pacientica. Doña Isabel, bienvenida a Sana que Sana. ¿Cómo le ha ido? Gracias, Olguita, muy querida, gracias. Esta mujer muy generosamente tiene una cita médica en un ratico, o sea que nos va a acompañar solo al principio del programa, porque quiere contarnos su testimonio frente a la osteoporosis. Por eso comenzamos a contar su historia. Doña Isabel, ¿hace cuánto le diagnosticaron osteoporosis? Más o menos 6 años. ¿Y cómo llegaron a ese diagnóstico? ¿Usted notaba algo? ¿Hubo alguna fractura o por accidente se lo diagnosticaron? Sentía mucho dolor de espalda. Y yo le comenté a la doctora, yo pensé que como yo fumé tanto, pensé que era algo de los pulmones, sino ella me mandó el examen de pulmón y estaba bien. Entonces me mandó la densitometría y ahí fue que nos dimos cuenta del problema de la osteoporosis. ¿El dolor de espalda es un síntoma de osteoporosis, doctora Lina? No precisamente el dolor de espalda, sino que lo que sucede es que la osteoporosis, uno de los huesos que más afecta son las vértebras, y estos huesos se ven sometidos a cargas que van generando fracturas. Esas fracturas son realmente las que generan el dolor, entonces se vuelve sintomática por la manifestación de una fractura, porque si hablamos específicamente de la osteoporosis sin complicación de fracturas es asintomática. Perfecto. Le hicieron una densitometría, supongo, doña Isabel, para diagnosticar la osteoporosis. Sí. Es fácil, ¿cómo es ese examen? Eso es muy fácil. Se acuesta uno. Como una, ¿cómo es que se dice? Como cuando le hacen a uno una radiografía o algo así. ¿Cómo es que llama esta? Se me olvidó. Pero es sencillo, ¿te acuestas en una camita o cómo es eso? Sí, en una camilla y pasa no sé expresarme, la radiación. La radiación. Sí. Y entonces cuando sin dolor ni nada, eso es lo más fácil del mundo, eso no tiene problema. Y doña Isabel, cuando le dijeron que usted tenía osteoporosis, ¿usted qué pensó? No, era como un poco ignorante en eso, entonces no me asusté mucho. ¿Y qué le enseñó la doctora Lina? ¿Cómo? ¿Qué le enseñó la doctora Lina? Cuando la doctora Lina le dijo tiene osteoporosis, vamos a hacer esto, esto y esto para su tratamiento, ¿qué le indicó ella, doña Isabel? Pues lo más maravilloso
fue el tratamiento que ella me ordenó. La medicina se llama Forteo. Es un milagro de la medicina. Sí, como eran inyecciones, tengo entendido. Haga de cuenta una insulina diario, todas las noches sin falta, me aplicaba yo la insulina. Haga de cuenta la insulina en el estómago, pero sin falta, porque eso, si uno no tiene esa disciplina, daña el tratamiento, que eso me lo explicó la doctora. Y eso fue durante 2 años, ¿verdad? 2 años. ¿Y qué le dijo la doctora? ¿Cómo ha cambiado su composición ósea gracias a ese tratamiento? ¿Cómo está hoy en día doña Isabel? No, es que es maravilloso, porque primero yo sentía muchos dolores de espalda, cansancio, hacía mis actividades físicas y yo rendida, salía a hacer un mandado rendida, pero cuando ya empecé el tratamiento yo vi el cambio. ¡Qué maravilla! ¿En qué consiste ese tratamiento, doctora Lina? Bueno, ¿me permites hacer una aclaración? Que aprovechando que tenemos a doña Isabel acá, me gustaría mostrarles con ella algo pues que llama la atención y es característico, y quizá lo convertimos como si fuese un fenómeno en todos los pacientes de edad avanzada. ¿Me permite doña Isabel un momento? Claro. Vale. Esta es una de las cosas que quizá puede pasar desapercibida, y se los voy a mostrar en la cámara, cómo uno comienza a notar que a los pacientes que tienen fracturas son dolores quizá no muy representativos o dolores mínimos, pero comienza uno a percibir cómo se va aumentando, como la jiba, como dice uno popularmente, en la espalda. Este aumento de esta jiba, que es lo que técnicamente llamamos como un aumento de la cifosis torácica, es un indicador indirecto que existen fracturas a nivel de la columna torácica. Entonces, si uno observa a doña Isabel, esta es una de las cosas que indirectamente le puede inducir a pensar que ella tenía fracturas vertebrales. Aparte de la densitometría, con doña Isabel tomamos pues los exámenes adicionales que requeríamos para diagnosticar si estaba asociada a la fractura, y entre esos tomamos las radiografías de la columna, donde evidenciamos pues las fracturas que sospechábamos por clínica. Iniciamos con ella. Ya se puede sentar, doña Isabel, gracias. Iniciamos con ella entonces un proceso de tratamiento que consistía en la parte educativa, porque es muy importante con estos pacientes influenciarlos desde varias estrategias, porque son muchos los factores de riesgo asociados a la presentación de esta patología. Entonces, la educación es fundamental, y educar al paciente y a su entorno acerca de buenos hábitos, considerando buenos hábitos lo que es una buena alimentación, lo que es prácticas deportivas y la restricción de algunos digamos, los elementos tóxicos que pueden favorecer o que algunos estudios han demostrado que pueden influir negativamente para la conservación de una buena calidad del hueso. En ese sentido, entonces, hicimos el proceso de educación, de indicarle también medidas de seguridad, porque lo que lleva a la fractura en estos pacientes es el trauma mínimo, que muchas veces es en el mismo hogar donde suceden estos traumatismos que inducen pues la fractura. Y importante en ellos hacer énfasis en la disminución de esas posibles fracturas, o sea, muy importante hacer también educación en prevención de caídas. Y en este aspecto de prevención de caídas con ellos, muy importante resaltar, tratar de mantener un ambiente, digámoslo, sano, apto para desplazamientos, donde no existan pues varios obstáculos para esos desplazamientos. Ahorita ampliaremos eso para hablar de prevención de caídas. ¿Cómo está hoy en día, doña Isabel, después de ese tratamiento, de toda esa educación, de esos cambios en el estilo de vida? Lina. Bueno, entonces con doña Isabel hemos hecho los exámenes periódicos que requerimos, es decir, repetir las densitometrías, en las cuales hemos evidenciado ganancias óseas de la masa ósea aproximadamente en un 4 a 5%. Uno podría decir, eso es muy poco, eso no es significativo. Sin embargo, para ganancias de masa ósea después de 2 años, se presume que con el tratamiento generalmente se hacen ganancias del 2%, es decir, obtener con doña Isabel una ganancia del 4% superó las expectativas. Superó las expectativas que se tienen en las referencias pues aceptadas en la medicina con respecto a la mejoría que le otorga. Entonces ahí es donde uno ve que no solamente es el medicamento, sino todo lo que hay alrededor del medicamento para mejorar esa condición. ¿Cómo se ha cuidado
con relación a la osteoporosis, doña Isabel, además de hacerse juiciosa, ese tratamiento que usted nos decía diario, que era infaltable, ¿cómo es su estilo de vida hoy en día para lograr mejorar su calidad de vida con relación a osteoporosis? El estilo de vida, hago mucho ejercicio. Tengo un programa de la natación, gimnasia y camino. Y me gozo todo lo que se presente y estoy en completamente actividad. ¿Cómo se alimenta? Súper bien. Yo me como mis verduras, mi fruta, proteína. Perfecto. Todo lo que más... O sea que se puede seguir teniendo calidad de vida a pesar de un diagnóstico de osteoporosis con un buen tratamiento, doña Isabel. Mucho, mucho. Yo vivo feliz. Dios me puso en el camino a la doctora Lina y a mi EPS Sura, que también hay que nombrarla porque me dio ese tratamiento que es maravilloso. Qué rico, pues nos alegra mucho. Venga, y no hemos dicho que San Vicente Fundación nos prestó este ratico a la doctora Lina, muchísimas gracias, para poder aprender juntos sobre la osteoporosis. Pues doña Isabel, Dios la bendiga, gracias por estar con nosotros, que siga siendo una paciente juiciosa. Ella sigue en tratamiento, ¿cómo son esos controles para ir terminando, Lina, esta parte? Finalizando el tratamiento que doña Isabel describió, que era el de las inyecciones diarias por 2 años, continuamos con unos medicamentos, con todas las medidas adicionales para tratar de mantener la calidad de hueso y la masa ósea de hueso que ella recuperó. Entonces continuamos con otros tratamientos que lo que hacen es mantener, o sea, mantener sostenido ese huesito que se ganó. Ya se hace con tratamientos que pueden ser orales o tratamientos también inyectados que se pueden hacer en forma semestral o anual. Perfecto. Pues doña Isabel, de nuevo muchas gracias por estar con nosotros. Tiene que irse pues a una cita médica, pero es un ejemplo muy bonito de que le hicieron un diagnóstico de osteoporosis y muy juiciosamente ha hecho su tratamiento, ha mejorado su calidad de vida por un nuevo estilo de vida mucho más saludable, lo que le ha permitido vivir bien, vivir tranquila y feliz como la vemos, gracias, a pesar de tener su osteoporosis. Seguimos hoy con nuestro tema, la osteoporosis. Nuestra línea de WhatsApp es el 305-316-6560. Y para seguir ahondando en este tema, vamos con noticias Sana que Sana. Doña Claudia María Paniagua Piedrahíta, ¿cómo estás? Señora, muy bien, Olga, muchas gracias. Ella es enfermera y ha estado muy dedicada a educar a los pacientes en temas de diabetes y osteoporosis. ¿Eso por qué? Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Bueno, me he dedicado a eso durante muchos años, más o menos unos 11 años, más o menos llevo en la parte de educación de pacientes, enseñándoles todo lo que doña Isabel lo decía y la doctora también lo decía, la importancia de la educación en esas dos patologías, porque se puede pecar en cualquiera de las dos por simplemente no tener el conocimiento y suceder un accidente, una fractura, y simplemente eso fue fácilmente prevenible, simplemente dándole a conocer cuáles son los riesgos. Cuando usted la llaman y le dicen, Claudia, mire, necesitamos un proceso educativo para un paciente con osteoporosis que acaba de ser diagnosticado, la familia también debe estar como en esa charla y en ese proceso educativo. Sería fundamental. Es absolutamente importante porque generalmente los pacientes con osteoporosis son adultos y adultos mayores, ¿sí? De los cuales de ellos no depende, por ejemplo, fabricación de alimentos o que hagan el aseo en la casa, etcétera. Entonces es muy conveniente que la familia esté rodeando al paciente y que sepa cuáles son los riesgos y cómo cuidar a su familiar. Entonces es muy importante. Generalmente son adultos mayores, la osteoporosis no puede dar en personas más jóvenes, no es tan frecuente. Pues la osteoporosis da en personas jóvenes cuando tienen osteoporosis secundaria, alguna patología, por ejemplo, que tengan un lupus, por decirte algo, y que el tratamiento con ese tipo de medicamentos desarrolló osteoporosis. Esa es, pero generalmente la osteoporosis da en adultos y adultos mayores. Y más en mujeres que en hombres por estos asuntos hormonales, ¿no? Sí, más en mujeres que en hombres, aunque la estadística se ha disparado un poquitico en los hombres, eran muy poquiticos. Cuando yo comencé la parte de educación,
En un mes yo me podía ver un paciente hombre con osteoporosis, pero ya al final de los años ya más o menos unos 10 pacientes, digamos, al mes con osteoporosis. Correcto. Perfecto. Pero entonces sí se ha aumentado la frecuencia, pero es más frecuente en hombres que en mujeres. ¿Y por qué crees que se ha aumentado la frecuencia, la prevalencia de este diagnóstico? Bueno, la osteoporosis en los hombres ya está estudiada y no se conoce muy bien como su causa. No, puede ser secundaria a algunos otros tratamientos que pueda tener el ¿Y paciente. el diagnóstico en mujeres también ha aumentado? El diagnóstico también se ha aumentado en mujeres. Bastante son las mujeres que ya tienen diagnosticada osteoporosis. Entonces tú llegas a mi casa porque a mí me acaban de diagnosticar osteoporosis. ¿Qué es lo que me vas a enseñar? Bueno, mira, lo más importante es tener en cuenta la parte prevención con su familia y también la parte de tratamiento directa con la osteoporosis. La osteoporosis en muchos casos es heredada, se puede heredar. Genética. Es genética, exactamente. Entonces, hacer caer en cuenta de pronto a la familia de que es muy importante, si hay niños, la importancia de cuidarlos y protegerlos desde que están niños hasta que se gana un pico de masa ósea, que ese pico de masa ósea se gana más o menos hasta los 20 o los 30 años. Después de ese tiempo, comenzamos a perder masa ósea. ¿Cómo el paciente entonces puede generar una gran ganancia de hueso, llamémoslo así? Entonces es a través de la alimentación, buenos hábitos alimenticios, el ejercicio y la eliminación, digamos, de conductas tóxicas que me pueden llevar a deteriorar el hueso. ¿Por qué el ejercicio es tan importante con relación a la prevención y creo que también al tratamiento? También para el tratamiento. ¿Por qué es tan ambas. importante la actividad física, Claudia? La actividad física es absolutamente importante porque, primero, permite una ganancia de masa ósea, porque va a mejorar la fuerza muscular y a través de los músculos vamos a podernos sostener, porque va a mejorar el equilibrio que pueda tener para evitar las caídas, y además porque el ejercicio también ayuda para múltiples funciones de mi cuerpo y además también la coordinación. Entonces eso va a evitar mucho las caídas del paciente con osteoporosis. ¿Y cuáles son esas conductas tóxicas que debemos dejar a un lado tanto para prevenir como para tratar la osteoporosis? Sí, absolutamente importante. Hay varias entonces. Debemos de eliminar el alto consumo de sal, pero digamos no es la sal con la que cocinamos en la casa, sí, que en realidad es poca, que nos cuidamos de la sal, sino en los alimentos procesados, todos los embutidos. ¿Qué pasa con la sal? La sal hace salir el calcio y eliminarlo por la orina. No. Entonces son los alimentos procesados, los embutidos, tenemos también entonces las bebidas oscuras, hay que poner cuidado, el consumo de gaseosas, tienen un alto contenido de fósforo y puede eliminar también el calcio del hueso. La cafeína, sí, a través del café, está permitido más o menos hasta 3 o 4 pocillitos pequeños de café al día. De resto, la cafeína hace efecto en el hueso acelerando la pérdida de hueso. Y la nicotina ni hablar. Entonces, el café, el cigarrillo y básicamente estas son como las conductas tóxicas. Perfecto. Seguiremos hablando con Claudia María Paniagua. Ella es enfermera apasionada por ayudarle a los pacientes y familiares de personas diagnosticadas con osteoporosis y con diabetes. Es como el énfasis grande que ella tiene. Vamos a nuestra primera pausa. Hoy en Sana que Sana nuestro tema es la osteoporosis y cuando regresemos también estaremos nuevamente con Lina María Vélez Cuervo, ortopedista y traumatóloga del San Vicente Fundación, quien hoy nos acompaña en Sana que Sana. 305-316-6560 es nuestra línea de WhatsApp si tienen inquietudes y mi correo es ohumana@fovid.org.co. Me encantaría que me escriban, me cuenten qué les gusta, qué les gustaría ver en el programa, qué temas les gustaría que tratáramos para tener en cuenta sus necesidades, sus opiniones y sus deseos y planear nuestros temas con base en lo que ustedes quieran, que para eso trabajamos. Vamos a nuestra primera pausa. Esto es Sana que Sana, nuestro tema la osteoporosis. Ya regresamos.
Continuamos en Sana que Sana. Nuestro tema de hoy es la osteoporosis. Factores de riesgo para la osteoporosis: antecedentes familiares, mujeres después de la menopausia, medicamentos como antiepilépticos, cortisona u hormonas tiroideas, exceso de tabaco, café o alcohol, dieta pobre en calcio. ¿Qué otros factores de riesgo, doctora Lina, para el tema de osteoporosis? ¿O ampliamos alguno de esos? Por ejemplo, los medicamentos me llaman la atención. Bueno, con respecto a los medicamentos es importante señalar, y Claudia mencionaba una situación, algunas condiciones en las que el uso de ciertos medicamentos podía inducir una osteoporosis secundaria. Dentro de los que tenemos más reconocidos es el uso de esteroides principalmente, muy utilizado para los procesos inflamatorios, y voy a hacer acá una pequeña cuña, y es que como son tan buenos antiinflamatorios, se están volviendo de uso muy cotidiano entre la población, de automedicación. Entonces tener mucho cuidado con este tipo de medicamentos, porque como tienen tan buen efecto modulando el proceso inflamatorio, la gente se automedica aplicándose la betametasona, la dexametasona o cualquier otro tipo de esteroide que pueden llevar también a esto. Sin embargo, pues está más asociado a consumo de altas dosis, sobre todo el que se utiliza en algunas enfermedades de características reumatológicas o autoinmunes para tratar dichas enfermedades. Otros medicamentos, como algunos anticonvulsivantes utilizados en los pacientes epilépticos, también disminuyen la calidad del hueso y producen osteoporosis. Y otros a tener en cuenta también son algunos medicamentos que se utilizan sobre todo para el tratamiento del cáncer de mama, que serían los inhibidores de aromatasa, se conocen pues como en ese grupo, que inhiben una enzima específica, también asociados a pérdida de la calidad de hueso, principalmente esos. Haciendo un poco énfasis también con respecto a los puntos que mencionaste, no solamente el calcio, sino también los aportes de vitamina D. Los dos deben de estar trabajando muy junticos, muy a la par, y la gente muchas veces dice, no, es que con el calcio es suficiente. No, también hay que prestarle atención a lo que es la vitamina D. La vitamina D, se tiene la tendencia de pensar, es que la vitamina D es del sol, me asolé un ratico, sí, pero la vitamina D, aclaro, se obtiene de la dieta y se activa por el sol. Es decir, si yo no la obtengo de la dieta, no voy a tener tampoco, por mucho que me asolee, no tengo que activar. Y con respecto a la toma de sol, la tendencia hoy en día es aplicar antisolares con factores de protección solar pues por encima de 50, lo que hace que la capacidad de absorción de sol del organismo pues disminuya también, por ende va a disminuir también la activación de esa vitamina D que la necesitamos para hacer un buen metabolismo del calcio en el hueso. Claro, entonces ¿cómo manejar eso? Porque por un lado los dermatólogos nos dicen, Mercho, bañes en antisolar para que no le dé cáncer de piel, pero por el otro es necesario recibir sol para que esa vitamina D actúe, se alborote y nos sirva con relación a la osteoporosis. Entonces, ¿cómo haríamos? En pacientes con osteoporosis y en general en toda la población es absolutamente necesaria tomar el sol. Entonces, deberíamos de tomar el sol antes de las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde. De esa manera no tenemos el rayo de sol como tan fuerte haciéndonos daño. Entonces antes de las 10 o después de las 4 de la tarde, y tampoco es salir y quemarnos y exponernos así fuertemente al sol. ¿Cuánto tiempo sino podría simplemente ser? Entre 15 y 20 minutos. Un bañito de sol antes de las 10, después de las 4 diario. 15 o 20 minutos. Perfecto, es una buena fórmula. Y sin bloqueador solar. Y que tampoco salgan con manga cubierta sus bracitos y todo su cuerpo, no, porque el sol no va a penetrar a través de la ropa ni nada, tiene que ser la piel expuesta. Oiga, pues ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Entonces, para pacientes con osteoporosis, por ejemplo, a ellos se les recomienda que caminen. Entonces aprovechemos las dos cosas, salgamos en horas de la mañana, entonces salgamos, demos la caminadita, media horita de caminada con mis zonas expuestas al sol, y ahí hago las dos cosas. Perfecto, vea qué buena fórmula. Ahí nos cuidamos con relación a la piel y nos cuidamos con relación a la osteoporosis, porque ese sol nos activa la vitamina D justamente para prevenir y para tratar este tema. Y hablando de osteoporosis, necesariamente hay que hablar de nutrición, por eso hoy tenemos nuestra sección Sana Nutrición.
Adriana Hoyos es nutricionista y dietista. Hoy está conectada con nosotros a través de Skype justamente para hablar específicamente de la nutrición, prevención y tratamiento. Adriana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. A nivel nutricional, ¿se puede prevenir la osteoporosis, Adri? Sí, el 30% de una osteoporosis la podemos modificar nosotros, ¿cierto? Ese 70% es genético, pero nosotros recuerden siempre que podemos modificar ese riesgo genético. Importante la alimentación desde pequeños, el ejercicio fundamental, con los alimentos, ¿cómo vamos a mezclarlos? Entonces me explico. Lo primero, la leche, los derivados lácteos, son importantes. Ahora las leches vienen enriquecidas con vitamina D, como decía la doctora, que también es muy importante. En los huevos encontramos la vitamina D, los pescados principalmente azules, que son la sardina porque nos la comemos con el huesito, el salmón, el lenguado. Y hay algunas frutas y verduras que también nos ayudan, principalmente verduras de hojas verdes oscuras como las acelgas, las espinacas, la colchina, pero tienen un problema grande, y es que si yo me consumo el calcio de la leche o del yogur junto con esas verduras, ellos tienen unos productos que se llaman oxalatos, se pegan al calcio, no dejan que el calcio se absorba y cuando hago deposiciones por ahí se va. Lo que decía la enfermera del café, el té, el chocolate, que tiene una cosa que se llaman xantinas y teínas, que también cogen el calcio y también lo precipitan, tampoco. Entonces hay que saber, por ejemplo, si yo tengo una buena ensalada en mi almuerzo, pues mi sobremesa, la idea no sería leche. Si yo como frijoles, lentejas y garbanzos, igual, no tomarlo con la leche. Perfecto. Adri, ¿cuántas porciones de lácteos deberíamos tomar al día? Hablando primero de prevención y luego pasemos a tratamiento. Y tengo entendido que así comamos esas verduras verdes que son ricas en calcio, jamás tendrán la suficiente cantidad de calcio con relación a los lácteos. ¿Cuántas porciones de calcio deberíamos tomar al día y en qué se traducen, concretándolo en qué alimentos y qué porciones, hablando de prevención de osteoporosis? Bueno, para cubrir los requerimientos básicos deberíamos tomarnos o 2 vasitos de leche, o un vaso de leche y 2 de yogur, o un vaso de leche, un yogur y una porción de queso o quesito cuajada. Con eso estaríamos cubriendo las necesidades básicas. Eso deberíamos hacerlo todos los días. Pero tener presente que si le pongo el café o le pongo el chocolate o le pongo las verduras de hojas verdes, no se va a absorber de manera adecuada. Cuando estamos hablando de porción de quesito cuajada, más o menos, ¿qué grosor debería ser esa porción para que fuera una? 2 dedos. Ah, ok, todo bien, así. Así, perfecto. Esa es nuestra porción de quesito o de cuajada. Y para el tratamiento básicamente es lo mismo. Bueno, para el tratamiento sí se debe ingresar o aumentar. Cuando no tenemos problemas con el calcio debemos consumir más o menos 800 miligramos, pero cuando ya hay un problema de osteoporosis se sube siquiera a 1200. Importante la vitamina D, muy importante. Yo puedo tener alimentos fuentes de fósforo y de calcio, pero si no contengo la vitamina D en niveles normales no se va a absorber. Los alimentos enriquecidos, buscar los que tengan el calcio adicional, la yema del huevo y los pescados azules proporcionan algo de vitamina D. Y Olga, no se me puede olvidar algo, y es que en este momento, como estamos consumiendo tantos productos elaborados y las bebidas oscuras, perdón con las gaseosas oscuras, pero ellos lo tienen, los productos elaborados tienen muchísimo fosfato para preservar los productos. Entonces cuando yo leo la etiqueta dice fosfato dibásico, monosódico, bueno, miles de fosfatos, y tienen un problema grande, y es que se absorben en un 90%, el de la dieta, el de la comida solo en el 50%, y esto ¿qué ocasiona? Lo mismo, que se pegan al calcio y no lo dejan entrar al hueso y se precipita por materia fecal. Entonces también lo que nos comemos. Cuando hablas de productos elaborados, ¿de cuáles estamos hablando? Energizantes, estamos hablando de gaseosas oscuras,
Perfecto. Adri, finalmente, ¿debo tomar suplementos de calcio si tengo en cuenta esas recomendaciones nutricionales de consumir el calcio de su fuente normal? ¿Debo o no tomar suplementos? A ver, los suplementos única y exclusivamente con orden médica. El exceso de calcio por suplementos, si no tengo una revisión médica que me haya pedido exámenes, puede producir problemas cardiovasculares, entonces no lo debo hacer si el médico no me lo indica, no me da la dosis y me dice cómo debo tomármelo. Perfecto. Adriana Hoyos, nutricionista y dietista que nos acompañó este ratito vía Skype en Sana que Sana. Gracias por estar con nosotros y como siempre enseñarnos a cuidarnos bastante, hoy en particular con relación a la osteoporosis. Gracias, Adri. Feliz día. Gracias a ti por la invitación. Feliz día. ¿Algo más, Claudia Olina, que queramos ampliar sobre nutrición? Vamos bien, ¿cierto? Vamos redondeando. Pero vean, no hemos visualizado... dime, Lina. Sí quiero hacer una pequeña como anotación con respecto a la nutrición, y es con la moda de las dietas vegetarianas y veganas, que hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes porque pues a pesar de que tienen muy buenos aportes nutricionales, puede que esos aportes nutricionales que obtienen a través de estas dietas no alcancen a ser los suficientes para los requerimientos. Entonces, muy importante indagar también en los pacientes, así no tengan la edad, pero están exponiéndose a un factor de riesgo para sufrir posteriormente osteoporosis. Entonces, tener muy en cuenta en este tipo de pacientes, preguntarles por las dietas también, porque estas dietas también pueden generar el factor de riesgo de una osteoporosis futura. Y importante en ellos considerar cuánto es ese aporte, porque probablemente tengamos que hacer ajustes nutricionales con este tipo de consumidores de estas dietas para que alcancen los requerimientos necesarios. Perfecto, empiezan a llegar las inquietudes de nuestros televidentes. Buenos días, me hicieron la densitometría, salí con osteoporosis, me mandaron a tomar de por vida Bonese. Mi edad es 58 años, practico deporte. ¿Este medicamento lo puedo tomar de por vida? Bueno, esta es una pregunta en donde nos falta mucha información porque tenemos que conocer cuál es el sexo de la persona, tenemos que conocer cuáles fueron esos valores de densitometría y si existe fractura o no asociada, porque esto nos va a llevar a clasificar la osteoporosis como severa o simplemente osteoporosis sin complicación de fractura, y esto nos cambiaría todo el entorno del medicamento. Le recomiendo pues a la persona que nos hace la pregunta que muy bueno pues individualizar el caso y realizar la consulta pertinente con la persona idónea para tal situación, en vista de que es mejor en estos casos no a la ligera tomarlo y consumir medicamentos simplemente porque se lo recomienda un conocido, y evaluar si reúne las condiciones o no para un tratamiento y cuál sería el tratamiento más indicado, porque dentro de todo el espectro de medicamentos que existen para el manejo de esta patología, pues existen también unos medicamentos con mayor especificidad para tratar ciertas condiciones o unos riesgos de fractura principales con respecto a las localizaciones. A esto hago referencia, es que hay estudios con los medicamentos que han demostrado disminución en la presentación de fracturas, unos de cadera, otros de columna vertebral, entonces hay que considerar ahí cuál es el riesgo al que más está expuesto, si es a una fractura de cadera o si es a una fractura vertebral o una fractura mayor, y para eso pues también el médico dispone de varias herramientas con las cuales puede realizar los cálculos y prever cuál sería el riesgo de fractura al que estaría expuesto. Venga, y hablando de fracturas, mi querida doctora Claudia, usted quería hablarnos de prevención de accidentes, de cómo hacer ciertos movimientos, cómo cargar ciertos asuntos para evitar fracturas. Empecemos con esa parte que es tan importante. Sí, es absolutamente importante dentro de la educación decirle al paciente y a la familia cuáles son los riesgos que ese paciente puede tener en casa. Por ejemplo, en la ducha se caen mucho los pacientes, es el mayor número de fracturas que uno puede ver en la ducha. Sí. Entonces, adecuar una ducha que sea segura para el paciente, que tengan un tapete antideslizante, que tengan una barra donde ellos se pueden agarrar, y también puede ser que tengan una silla plástica en el baño para que ellos se puedan sentar y bañarse tranquilos. En el sanitario también, una barra para que ellos se puedan apoyarse y levantarse. Algo importante es que en la casa los corredores deben de ser iluminados, sobre todo en la noche.
Hay unas lucecitas que son LED. sensibles a la luz que se colocan y con la... ¿Con el movimiento? No, ok. con la oscuridad se encienden y cuando hay luz se apagan. Maravilloso. Sería excelentes para iluminarles a ellos los corredores que si van a levantarse al baño, pues que entonces no se vayan a tropezar. Y tener mucho cuidado con ellos también en las alfombras, los tapetes. Los tapetes son absolutamente prohibidos, peligrosos para ellos. Cualquier punta de un tapete se tropiezan y ellos se caen, porque ellos van perdiendo coordinación y equilibrio. Por eso también el ejercicio es tan importante con ellos, para trabajar esas partes, coordinación, ejercicio y la fuerza muscular. Si ellos tienen buena fuerza muscular, van a poder responder supremamente bien ante un tropezón. Si no tienen esa fuerza muscular ganada a través del ejercicio, ellos se caen y se fracturan, ¿sí? ¿Cómo arrastrar algo pesado cuando tengo osteoporosis? Sí. ¿Cómo acostarme? ¿Cómo levantarme? Sí. Para arrastrar ellos no deben levantar. No deben levantar la silla para ajustarla, digamos, dentro de la mesa. Ellos deben arrastrar, solo arrastrar. Si se les cae un objeto, hay una manera de proteger la columna y una manera de agacharse que voy a tratar de mostrarlo. Adelante, ¿sí? la modelo no modelo desfila por la pasarela. Se cayó algo, ellos para proteger su espalda, tanto si están caminando, si se van a sentar, deben de mantener su espalda recta, ¿sí? No dejarla inclinar, su espalda recta y apretar el abdomen. Si se cayó algo, van a sacar el pie dominante hacia adelante para que ellos guarden equilibrio. Y de esa manera, si tienen algún apoyo hacia los lados, ellos se pueden apoyar, espalda recta, agacharse, coger y levantar. Siempre es evitando caídas. Evitando caídas. Hay pacientes que también tienen problemas de rodillas, artrosis por ejemplo, y no les es posible hacer de esta manera. Entonces lo único que ellos pueden hacer es quitar el obstáculo con su pie, llevarlo a un extremo y esperar a que algún familiar venga y lo recoja. ¿Sí? Si no pueden inclinarse sus rodillas. La manera de sentarse. Muchas veces llego yo a casa de los pacientes y el paciente sentado de esta manera. En la orillita. En la orillita. ¿Usted se sienta siempre así? Siempre me siento así, contestan ellos. No. Espalda recta, utilicen el espaldar de las sillas, abdomen apretado. Y esta posición siempre que la acostumbren para montar también en los buses. He visto varias fracturas en los buses porque se montan en la parte de atrás y el bus atrás salta mucho. Ellos deben de ubicarse de la parte de la mitad del bus hacia adelante, pegados al espaldar y apretando el abdomen. Esa es la manera de proteger la espalda. Perfecto. ¿Correcto? Y antes de ir a esta segunda pausa, ¿cómo nos acostamos? Perfecto. Es algo también muy importante. Venga, acuéstese acá. A ver. Se pega un motocito que llevamos para comerciales. A ver. Nos sentamos en la cama de esta manera y de lado nos vamos a acostar. ¿Sí? Nos acostamos. Si nos acostamos como a veces de la otra manera, ¿podemos generar fracturas? Se puede generar fracturas. Ajá. Si nos vamos a levantar, debe ser de esta manera también. Brazos. Primero me apoyo en mis brazos. Me apoyo en mis brazos y me siento. Perfecto. Y espero también un momentico, porque tienen la costumbre de levantarse rápidamente. Y se marean y se caen. Esperemos un momentico, y marean y se caen. Muy bien, seguiremos aprendiendo de la mano de Claudia, de la mano de la doctora Lina, hoy sobre el tema de osteoporosis, cuando regresemos de nuestra segunda pausa. Esto es Sana que Sana. Seguimos hoy hablando sobre osteoporosis y si ustedes quieren ampliar estos conceptos que les estamos dando hoy en Sana que Sana, el 13 de marzo en San Vicente Fundación, ellos tienen desde hace varios años unas conferencias gratuitas para la comunidad que se conoce como A Nuestra Salud y justamente la doctora Lina María Vélez Cuervo va a ampliar esto de lo que estamos hablando el 13 de marzo. ¿De qué se trata? Cuéntanos un poquito el ABC, en dónde, horarios y todo, para que se programe. Bueno, ya Olga nos mencionó, pues la mayor parte el Hospital San Vicente hace unos eventos de educación a la comunidad que los hace en el Centro Comercial San Diego. El próximo programado es para el 13 de marzo, el miércoles próximo, a partir de las 5 de la tarde. Cordialmente invitados, hablaremos del tema de la osteoporosis, sus complicaciones y cómo prevenirlas.
Es un tema que va a ampliar mucho de los conceptos que hemos tratado acá y que obviamente de mucho interés para la comunidad, no solamente para las personas de edad avanzada, sino también para las personas que conviven con este tipo de pacientes. Perfecto. Claudia, visualicemos la osteoporosis. Perdón, Lina. ¿Cómo se ve la osteoporosis? Ahí tenemos una foto que muestra un hueso con el diagnóstico y un hueso sano. Bueno, ustedes ven la estructura, el hueso está formado por múltiples células que son las que van a hacer todo ese metabolismo de los minerales, del calcio, para mantenerlo y depositarlo en esa estructura como tal. Esta es una microfotografía de un hueso completamente sano, donde uno ve unas estructuras que forman como una estructura trabecular, por eso el hueso se conoce como un tejido trabecular, porque forma una estructura formando trabéculas que parecen como si fueran como una colmenita más o menos, como entrelazadas entre sí, pero ustedes ven esa estructura completamente llenita, o sea, sin ninguna alteración y ninguna desconfiguración. Y si pasamos a la imagen que hay en la parte lateral, vamos a ver esa estructura pero llena de poros, y de ahí es que viene el nombre de osteoporosis. Osteo es referente al hueso y porosis precisamente a esa estructura que se ve alterada formándose en múltiples poros. Veamos la siguiente imagen que nos muestra un examen radiológico de osteoporosis, ¿verdad? No se ve mucho, pero bueno, algo se ve. Precisamente eso es lo que sucede en la osteoporosis. El hueso no se ve mucho. ¿Qué pasa? El hueso está tan descalcificado que se pierde esa configuración y comienza uno a ver los huesos completamente como borraditos, desaparecidos, casi que le dice uno, es como si el hueso estuviera lavadito, como si se estuviera limpiando completamente y se le estuviera cayendo todo el calcio, y se ven unos huesos que casi ni se ven prácticamente. Justamente por eso. Tenemos acá las dos, columna y cadera, que son los huesos que más frecuentemente vemos afectados por esta patología, y adicional a eso, el radio distal. Hablemos de eso. Hay tres, digamos, fracturas que son las más comunes, según tú me enseñabas, que es la de radio discal, la vertebral y la de cadera, fracturas que son las más comunes producidas a raíz de la osteoporosis. Tú lo acabas de mencionar, hay tres tipos de fracturas que son como las que más se afectan por esta patología, y tenemos el radio distal. La muñeca. La muñeca. Entonces son los pacientes que por evitar caerse, no por evitar sufrir una fractura mayor, se caen. Claro, y el trauma lo reciben directamente sobre la muñeca, generándole mucho de estas lesiones o deformidades. Pero miren esto, no olvidemos que los pacientes ancianos tienen una piel que es un poco más frágil y que fácilmente pueden presentar este tipo de lesiones, entonces hay que prestarles pues cuidado, porque puede que a nosotros como especialistas en el área quirúrgica, puede que eso nos afecte los procedimientos. Miren nuevamente la estructura ósea llena de poros, ellos tratan de evitar la caída, la fractura de cadera, y en el proceso de evitar la fractura de cadera se fracturan el radio. Y la anterior, que es la fractura vertebral, la anterior a esta, la fractura vertebral, que es la que más conocemos, pues, o la que más frecuentemente se presenta, muchas veces asintomática, pero esta imagen me encanta porque es una forma de ver cómo progresivamente comenzamos a ver la jiba o la joroba que se va presentando en esos pacientes, y prácticamente se nos vuelve imperceptible la fractura, uno diagnostica la fractura, pero quizá esta deformidad sí comenzamos a verlas en nuestros ancianos. Perfecto, Claudia, y para evitar esas fracturas, para evitar esas caídas, querías una última recomendación con relación a una actividad muy cotidiana de las pacientes con osteoporosis, ¿cierto? Sí, los adultos mayores cuando se quedan en casa, ellos quieren hacer muchas cosas en casa. Dentro de ello, pues entonces, lavar ropa y sacar la ropa de la lavadora. Y es un acto que ellos pudieran hacer si la ropa es liviana, pero ellos van de pronto a extender tendidos pesados y cobijas, y esta hiperextensión para colgar no les conviene. Entonces eso sí es mejor esperar a un familiar que le saque la ropa de la lavadora, pero eso lleva también a fracturas. Y otra cosa que quiero anotar, y es que cuando vayan a hacer ejercicio es importante realizar un ejercicio donde el hueso cargue el cuerpo. Donde el hueso cargue el cuerpo. ¿Cómo cuál? Como caminar. Simplemente caminar. De esta manera el hueso activa el metabolismo, los músculos se fortalecen, y ahí el hueso se ve obligado a cargar ese peso del músculo, activando el metabolismo del hueso.
Esos son los ejercicios buenos para el paciente con osteoporosis. Entonces, caminar simplemente 30 minutos, 3 o 4 veces a la semana. Terminamos, Sana Quesana. Doctora Lina, cierre usted con una conclusión frente al tema de osteoporosis, por favor. Se nos está convirtiendo en una epidemia la osteoporosis, debemos considerarlo un problema grave de salud pública y tenemos que prestarle más atención a nuestros ancianos, porque muchas de estas lesiones terminan en fracturas y esas fracturas pueden terminar siendo fatales para los que siempre nos han cuidado y esperamos que continúen cuidándonos, que son nuestros abuelos. Conclusión cortica de suya, Claudia. La seguridad en casa me parece muy importante y el ejercicio, absolutamente básico para el tratamiento de la osteoporosis y su prevención. Ya la invité para un programa porque vamos a hacer un programa sobre casa segura, prevención de accidentes en casa para ampliar todos estos asuntos tan cotidianos, pero tan necesarios reforzarlos para evitar esas caídas, esas fracturas de muñeca, como le llamo yo, vertebrales, de cadera, todo ese asunto tan importante. Tenga una osteoporosis usted, es importantísimo evitar este asunto. A la doctora Lina María Vélez Cuervo, ortopedista y traumatóloga, a Claudia María Paniagua Piedradita, enfermera, gracias por estar con nosotros y enseñarnos tanto sobre este tema tan importante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos despedimos por hoy. A ustedes gracias por acompañarnos en este programa saludable del canal Televid. Mañana vamos a hablar de niños. Vamos a hablar de pañalitis y de diarrea, dos temas que generan mucha inquietud y mucha preocupación en padres y en cuidadores. ¿Se debe parar? ¿No se debe parar la diarrea? ¿Cómo prevenir y tratar la pañalitis? ¿Cómo hacer el suero oral en la casa con relación a la diarrea? Todos estos temas mañana en Sana que Sana, programa saludable que los acompaña a través de Televid de martes a viernes de 11 de la mañana a 12 del día. Feliz resto de día para todos. Chao.